El ecosistema no para, la datita tampoco. Soy Max, soy Bauti y esto es la datita de Embarca. Bienvenidos al nuevo episodio de La Datita de Embarca, el podcast donde te contamos las noticias más interesantes del mundo tecnológico, startupero. Tuvimos problemas para grabar este episodio, así que estamos acá en el segundo intento. Cambiamos un par de noticias, tuvimos que posponerlo una semana, pero Nos bueno, actualizamos un poco. Esperemos que hoy no nos toquen la puerta para sacarnos de la sala. No dijimos el número de episodios. ¿Lo recordamos? No lo recordamos, por eso no lo decimos. el 4. Pero ponerle que sea el 4. Creo que sí, el episodio 4. Es el 4. Bueno, Larga Max. largamos. Vamos a intentar hacerlo en 15 minutos, así que tenemos todo un desafío. La primera va con una pregunta. Salió el documento más influyente sobre ética e inteligencia artificial de los últimos meses, pero no vino ni de Estados Unidos, no vino de Bruselas, no vino directo de OpenAI. ¿De dónde vino? No la sé. Bueno, ¿Querés que te la sí, spoilee? sí, spoileé. Bueno, viene del Papa y estamos hablando de una encíclica. Explícanos qué es una encíclica. Exactamente, bien. La encíclica se llama Magnifica Humanitas, que básicamente es un texto muy, muy largo que largó el Papa, que dicho sea de paso es el Papa León XIV, y tiene un datito de por qué es León XIV, en el cual trae su opinión respecto al impacto que está teniendo la inteligencia artificial y sobre todo el que tendrá en la humanidad. Entonces, vamos a ir directo hacia él. Fue publicada el mes pasado, ya hace casi un mes, el 25 de mayo, y ya tiene desde el inicio un datito de color que se hizo coincidir con el aniversario 135 de Rerum Novarum, que esa fue también una encíclica justamente del Papa León XIII, que hablaba sobre el impacto de la revolución industrial. Entonces está todo diagramado, digamos, no es que están improvisando al respecto. Recordemos, este papa es el primer papa estadounidense y tiene una formación de matemática, o sea, es un matemático, o sea, que tiene idea de lo que está hablando. Y justamente eligió ese nombre por su antecesor que buscaba ese paralelismo del impacto de la revolución industrial versus el impacto de la inteligencia artificial. Otros datos interesantes es que Christopher Olaf, que es uno de los cofundadores de Anthropic, también estuvo presente cuando se lanzó la encíclica. Entonces, uno de los personajes más influyentes sobre inteligencia artificial está apoyando, si quisieras, este texto. Y la parte interesante es que no es algo que se centra en la teología, digamos, no es una bajada de línea desde el cristianismo, sino que está centrado específicamente en la humanidad, digamos, como en el impacto que tiene en la humanidad, pero no como una bajada de línea más religiosa. Entonces, vamos a tirar algunas cositas. Creo que lo interesante de esto es en el nivel en el que estamos de revolución, que ya están todos estos paralelismos con la revolución industrial, Sí. que el Papa, la Iglesia, algo que por ahí la gente no imagina, ya entra en la conversación y en la discusión. Y creo que también la visión de la religión hacia la inteligencia artificial es muy rica y muy interesante, por lo menos para que la gente se informe, lea un poco más y profundice sobre el tema, que creo que está tremendo. Sí, por ahí sale de lo que es la lógica económica o el impacto económico que puede tener. Entonces, como el resguardo que pide tener es que justamente estas automatizaciones o esta utilización de la inteligencia artificial venga con medidas de protección del empleo, que vemos, bueno, lo hemos dicho en varias de las noticias anteriores, cómo han recortado muchas empresas a sus empleados porque optimizan esos procesos. Entonces, no es que se pone en contra, sino que dice, bueno, ok, ya que va a existir esto, ¿cómo hacemos del otro lado para ir educando a los usuarios de esta inteligencia artificial de modo tal que el impacto sea menor? Que eso también es interesante, porque no es que se pone en contra de decir, bueno, hay que bajarle la perida a la IA. No, ya que esto va a pasar, y es evidente,
¿cómo hacemos que haya un control para que el impacto sea medido y no tengamos realmente como estos escenarios apocalípticos que muchos tiran sobre la inteligencia artificial? Sí. Entonces, a favor que tiene esto que está dirigido hacia todos, no es solamente hacia los católicos, entonces si quieren ver algún video o algo es interesante para escuchar. Tiene este precedente histórico que es el Rerum Novarum, que es otra encíclica que se lanzó hace mucho tiempo, que realmente fue referencia en negociaciones respecto a la revolución industrial. El diagnóstico que hace de concentración de poder tiene sentido, porque obviamente si estamos hablando de que la inteligencia artificial está ayudando a los de mayor poder o la mayor capacidad de llegar a esa nueva tecnología, entonces el resto va a quedar relegado. Y bueno, que esto la aplica tanto a la doctrina social en distintas, lo voy a leer esto porque dice, aplica la doctrina social distinto, universal de los bienes, subsidiariedad, justicia social, o sea, sale de eso y también se meten los bienes digitales, que habla de los datos, algoritmos, patentes, plataformas, como que antes no simplemente se hablaba de cuidar a las personas o a los bienes, y ahora estamos hablando de bienes digitales. A ver, ¿qué tenemos en contra de esto? Es que no ataca a una pregunta que es concreta, que es cómo distinguimos la inteligencia artificial de la inteligencia humana, pero no resuelve qué hacer, digamos, con ese sistema que ya están tomando decisiones sobre lo que está pasando. Pero obviamente es como un despertar, tampoco tira una solución, sino que hace como una alerta de qué es lo que está pasando. Dice, esto es loco porque dice, propone un ayuno es como cuando dejamos de comer algo, que eso, un ayuno de inteligencia artificial como práctica espiritual. Como que te alejes de vez en cuando de la IA para alimentar tu inteligencia humana. Sí, que no estoy tan en contra, pero no como un ayuno, hagamos un ayuno intermitente en todo eso. Y bueno, que no resuelve ninguna tensión, simplemente lo trae como plantear el dilema. Así que nada, por eso está bueno que después hagamos un doble clic, porque justamente se vincula con la próxima noticia, que es loco, que vamos a traer dos noticias que sí tienen su complemento. ¿Qué pasó esta semana? Creo que, van a estar un poco todas conectadas en este sesgo que tenemos con la inteligencia artificial, pero creo que son las noticias más interesantes y está bueno traerlo para que lo tengan presente, investiguen y se metan en el tema, porque realmente, y también se conecta con esta reflexión del Papa, hay que probarlo, hay que adaptarse a esta nueva revolución, y creo que la manera más efectiva de hacerlo es informándote, preparándote, educándote y estando en el tema, ¿no? La noticia número 2 está conectada con, no me acuerdo bien, pero uno de los primeros episodios que grabamos, aunque llevamos pocos, y es sobre Cloud Mythos, esta inteligencia artificial que habíamos hablado que era ultra potente de Anthropic y que no la habían sacado al mercado por todos los riesgos de ciberseguridad que tenían. Bueno, el 9 de junio lanzaron Fable 5, que es, la analogía era el hermano de Mythos, pero con un bozal, digamos. O sea, era exactamente la misma inteligencia artificial que Mythos, nada más que le habían puesto un bozal en el sentido de que le habían puesto un montón de reglas de seguridad. Estaba como muy limitada en ciertos casos para evitar hackeos, para evitar que filtre información sobre empresas muy importantes y sus líneas de código, pero lo interesante acá es que solamente duró 72 horas público. Como el hermano malvado de Bart. Así es, el gemelo maldito. Exacto. Para entender un poco la locura de lo que pasó y hay que entender un poco cómo fue creada, digamos. Esta Fable 5 era la versión comercial y Cloud Mythos, que era el modelo completo, digamos, se lo dieron al Pentágono, al gobierno de Estados Unidos.
¿Qué hizo el Pentágono? Encontraron más de 23.000 vulnerabilidades críticas en repositorios de código abierto de todo el planeta. Que, o sea, para que la gente entienda esto, un poco es una super arma de ciberhackeo para hackear infinitas plataformas en el mundo. Entonces esto en manos equivocadas es una crisis mundial, básicamente. Y lo que pasó un poco con Fable 5, que era un poco este modelo comercial, que lo habían limitado para que la gente común lo pueda usar, es que el equipo de ciberseguridad de Amazon encontró que si vos le hacías una pregunta, por ejemplo, para hackear un sistema, automáticamente se bloqueaba y te desestimaba la pregunta. Pero si vos le proponías como un problema ultra complejo, con muchas líneas de texto, con mucho contexto, o sea, como que Se lo embellecías se lo embellecías un poco, era como que entraba en este sesgo de superinteligencia, analizaba tantos datos y tantas cosas, tantas posibilidades, que entraba un poco en ese sesgo y se olvidaba de sus limitaciones, básicamente. Entonces, ¿qué hizo el equipo de Amazon? Le mandó una carta a la Casa Blanca, al gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos notificó a Anthropic que tenía que dar de baja el modelo o limitar a las personas que entraban por la API a este modelo. Como eso es imposible filtrar a los no sé cuántos usuarios tiene Anthropic, pero 100 millones de usuarios, la decisión fue bajar el modelo temporalmente hasta que lo puedan controlar. Una locura. Es una locura. Nada, se dio un poco lo que habíamos hablado la otra vez. Mythos es tan potente que es un poco incontrolable. Y un poco la pregunta acá, o lo que tenemos que debatir, es si ya llegamos a ese punto en donde la inteligencia artificial es tan poderosa que la vamos a tener que limitar o nos va a controlar a nosotros, digamos. Bueno, es para prestarle muchísima atención, sobre todo que seguimos con este dilema de que los mismos creadores siguen sin saber cómo funciona. Que sea un datazo, es como, o sea, yo te puedo, crearon algo que desconocen cómo son sus reglas internas de funcionamiento. Entonces, a partir de ahí ya el nivel de incertidumbre es altísimo. La verdad que no nadie sabe cómo son los próximos pasos de eso, pero por eso hay que prestarle atención y estar informados es lo mejor que podemos hacer por ahora. ¿Lo alcanzaste a probar a Fable 5 no? No lo alcancé a probar. ¿Vos hiciste yo lo probé y una locura. ¿Pero qué te pareció distinto? Nada, el nivel de inteligencia, la rapidez, es como un Opus, que Opus para la gente que no sabe es como el modelo más picante de Anthropic, pero por 2. De hecho también costaba el doble. Claro. O sea, se te acababan los tokens en la mitad del tiempo, digamos. Pero bueno, nada, interesante para seguir de cerca. Y no sé, también estuve leyendo, por ejemplo, habían empresas que le abrían su repositorio del código, no sé, estamos hablando de 50 millones de líneas de código, y te las reescribía todas en una sesión de 5 horas. Algo que para ingenieros humanos, sí, no sé, tardaba meses. Imposible. En reescribir todo tu código. Así que nada, a seguir de cerca. Y después vamos a ir con la tercera noticia, que también es muy interesante. Tenemos un desafío. Tenemos 4 minutos para 2 noticias. Lo tiramos. Y es que es sobre un artículo que publicaron en el Financial Times, que es uno de los diarios económicos más leídos del mundo, que hablaba sobre una propuesta que creó Javier Milei, el presidente de Argentina, y hacía una analogía un poco con la primera sociedad de responsabilidad limitada que se creó en la historia, que fue en Holanda en el año 1602. Y hacía esta analogía con el primer ministro de Holanda en ese momento, año 1602, con Milei, que envió al Congreso un proyecto de ley para crear sociedades no humanas, es decir, sociedades de agentes de inteligencia artificial. Lo voy a leer porque tiene los 3 pilares de este proyecto. El primero, cero regulación prematura. Es decir, la inteligencia artificial no va a tener restricciones de parte del Estado argentino para evitar
que mientras se desarrolla la gente pueda crear y potenciarla libremente, porque nada, está esta idea de que mientras más limitaciones desde el Estado vos ponés, más limitaciones en cuanto a rendimiento y crecimiento tenés. Segundo es esto de las corporaciones no humanas, que va a ser una nueva categoría de sociedad de entidades operadas por inteligencia artificial, pero lo que sí va a tener de interesante es que va a actuar igual que una sociedad de responsabilidad limitada. Okay. Es decir, se van a limitar las responsabilidades a esos agentes de inteligencia artificial, pero sí o sí tienen que estar respaldados por humanos. Entonces ahí respondemos esta pregunta que veníamos planteando hace varios episodios de a quién le reclamamos si... ¿Quién se hace cargo? Claro, mi médico de inteligencia artificial fada, si mi abogado de inteligencia artificial fada. Bueno, en este caso le vamos a poder ir a reclamar a esos humanos atrás de estas sociedades, que es muy interesante y creo que está tremendo que lo regulen, pero sí es verdad que van a estar limitados, o sea, van a responder por lo que aportaron en esa sociedad, cómo funciona la sociedad común y corriente, y no van a tener que salir a responder con bienes propios, digamos. Y tercero, son todos los beneficios fiscales que van a tener, que esto está atado del Super RIGI, no sé si lo tenían en cuenta, ahí tenemos la diferenciación entre el RIGI tradicional, que eran estos beneficios fiscales para empresas de rubros más tradicionales como minería, petróleo, etcétera, y el Super RIGI, que está orientado a organizaciones más de tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Acá tenemos beneficios como una inversión mínima de $1.000 millones, ganancias reducidas desde el 35% al 15% y estabilidad fiscal garantizada por 30 años. Son 3 de los puntos más interesantes. Así que nada, creo que está tremendo que Argentina se meta en este mundo y que nada, que regule esto para invitar a empresas a que vengan y creen sociedades acá en Argentina y potenciar de esta manera la economía y las inversiones. Sí, tiene su riesgo ser los primeros porque no se sabe cómo va a funcionar, pero tiene sus ventajas de posicionarnos a nivel mundial sobre algo que se está dando vueltas en todos lados y de repente puede llegar a atraer a nuevas startups a querer estar acá por esta regulación específica. Bueno, vamos con la última de las chapas antes que entre el No ruso. vamos a poder porque recién me saludaron por la ventana de la gente que quiere entrar a la sala, así que solamente les dejo el titular de que Uber y Waymo, que son socios en Estados Unidos, en Londres están a punto de pisarse el acelerador mutuamente. ¿Y por qué digo esto? Son dos empresas que están apuntando a los taxis autónomos. Uber con una tecnología asociada que es Wayve y Waymo con su propia tecnología. Entonces la disputa ahí es, necesito la tecnología y el hardware, en este caso los autos, para brindar el servicio, o puedo ser como Uber adquiriendo una tecnología de un tercero y asociándome sin necesidad de tener esa tecnología en mi casa internamente, digamos. Y nada, los tenemos que dejar con esa noticia, después podemos ampliar en los comentarios y dejarle algunos datitos, pero los tenemos que cambiar. Así que nada, cerramos así medio apurados. Un placer, Max, de vuelta como siempre. Lo logramos. Lo logramos. A medias, pero mejor hecho que perfecto. No, y creo que tremendas noticias. Sí, guacho. Así que nada, esperemos verlo publicado en breve. Nos veremos en la próxima datita. Adiós.